Sentirse agradecido es diferente a agradecer. La gratitud es algo diferente a decir gracias. Decir gracias hace que la persona que lo escucha se sienta vista, se sienta valorada, apreciada. Pero decir gracias es un evento que sucede de la boca para afuera. Decir gracias es un regalo para la otra persona. Pero la gratitud, al ser un evento interno, es un regalo para nosotros mismos. A veces puede pasar que estemos navegando tan profundo en esos mares de agradecimiento interno que se nos olvide expresar la gratitud en palabras verbales. A nuestra hija mayor a veces le pasa eso. En cambio, a nosotros nos pasa lo opuesto. Como somos educados, sabemos exactamente cuándo decir gracias. Y no todas esas veces estamos verdaderamente sintiendo florecer el agradecimiento en nuestro corazón. Y queremos ser más como ella. Me gustaría que compartieras algo por lo que estés agradecido y que no necesariamente tenga que ser la cosa más obvia, sino algo de repente que en tu corazón hoy sea real en ti, que tú digas, wow, siento gratitud por esto. Yo estoy agradecido en este momento de mi vida. Y es por lo mucho que ha sembrado mi mamá o lo que sembró mi mamá en mí. Camilo hace en su rol de papá. Estoy súper agradecida por mi familia, por poder dedicar un día completo a eso. Y también por mi verdadera identidad. Por todo. Pues la verdad a mí es una cosa que me da muchísima gratitud, es que la gente sonría. Porque eso nos permite ser todos los días mejor. Que me doy cuenta de adulto, que no me di cuenta nunca. Estoy agradecido porque Dios me sorprende de maneras inesperadas todos los días. Estoy agradecida por el tiempo. Y porque todos estamos juntos hoy. Por mi capacidad de adaptación. Por poder estar compartiendo con mi familia. Por los pequeños detalles, porque cada vez los estoy como apreciando mucho más. Estoy agradecido por sentirme más presente que en otros momentos de mi vida. Mi equipo de trabajo. Lo más que quiero agradecerles es a la vida. Estoy súper agradecida de la capacidad de tener conciencia del amor. Si de algo estoy agradecida, siento que Dios ha sido extraordinariamente generoso conmigo. He tenido mucho tiempo para compartir con la familia este año. Estoy agradecido por cada segundo que comparto con la gente. A la vida, que la vida es una belleza con problemas y sin problemas, como sea. Que mi hijo ya habla un montón y que la etapa de empezar a entender a mi hijo verbalmente para mí es todo. Esa es la familia que me tocó, o sea, la familia que nací y la familia que adopté, y eso no lo cambiaría por nada en el mundo. Lo más importante en la vida es estar agradecido todos los días. Para mí no hay un día para estar agradecido. Yo estoy hoy agradecido por poder conectar en silencio con quien verdaderamente soy yo, que es aquel que observa todas esas otras cosas que me pertenecen y que también soy, pero poder encontrarme con mi verdadera identidad. Ese ha sido el regalo más grande que he recibido en mucho tiempo. Lo que llaman quien verdaderamente soy yo en él, no en la palmera, en él, no en la florecita, no, en él. Eso. Eso me encanta porque lo disfruto un montón. Bueno, todas las familias tienen que decorar su mesa. Y yo traje unas calabacitas así para decorar. Y también el libro este de mi madre, Dar Gracias. Entonces voy a, ya pedí permiso de arrancar hojas para decorar la mesa con las hojitas. Que hay tantas cosas tan lindas. A ver. Take me home tonight. Qué buena idea. Para los leftovers. Para los leftovers. Qué buena idea. Porque es lo más parecido a mí. Sí, sí es muy parecido a ti. Ah, bueno, esta. La cagué. Bueno, nada, la intención es lo que cuenta. Lo duro que me da, Marlene, romper estas hojas.